Lorenzo, en donde por una vez, y sé que sirva de precedente, hemos muerto de éxito. Así que no importa, la CNT volverá a sus tradiciones, que es estar solatera, pero esto nos ha desbordado, disculpadnos. Siguiente tema. Parece ser que el Ateneo no tiene ningún problema. Yo no soy del Ateneo, por lo tanto estoy hablando porque me lo han transmitido. Serge Latouche, que nos acompaña, y Félix, desde aquí, desde la escalera, van a dar unas palabras, porque después de estar aquí toda la gente, pues no os podéis marchar, no nos podemos marchar sin tener una sensación un poquito agradable. Pero esto no era lo que habíamos pensado nadie, ni nuestros ponentes, ni la Fundación Anselmo Lorenzo, ni la CNT, que estaba aquí nuestro moderador, ni tampoco el Ateneo, pero creemos que la solución, para quedar un poco a gusto. Entonces, tenemos aquí un huequecito en la escalera y el Ateneo, pues, a través de sus representantes de la comisión, pues dirá lo que yo he hablado por la Fundación Anselmo Lorenzo. Gracias a todos, pedimos perdón y de verdad la próxima vez volveremos a hacer un acto como lo suele hacer la CNT. Cutre, en donde nos vemos 4 amigos. Un respeto a una organización. Como decíamos hace un momento, bienvenidos a esta magna conferencia. Esto sí que es una magna conferencia. Perdón. Hola, buenas noches. Por favor, oye, esto no se puede permitir, ¿eh? Si lo están permitiendo los jefes, yo como empleado... ¡No está arriba! ¡Esto es un atraco! ¿Quién ha dicho que esto es cutre? Pilar, como presidente de la sección de fotografía, figura dos veces en tu parte correspondiente. Mira, yo no sé lo que está pasando, pero yo llevo aquí 27 años. Eres una empleada de la casa, con una empresa, es la que te ha obligado a hacer algo. Sí, esto es un espectáculo dadaísta, ¿eh? Esto es impagable. Presidente de la sección de fotografía del Ateneo, no me queda más remedio que pedirles a todos ustedes perdón por tenerles que recibir en estas lamentables condiciones. No sé si se me escucha. Sí. Desgraciadamente, este acto en su día fue pedido por una sala más grande, que por no sabemos qué motivo se ha cambiado, y en este momento en ese salón hay 33 personas. Pues aquí somos... ¿Y el responsable del Ateneo puede dar explicaciones de eso? Bueno, eso es una cuestión interna de la casa que ya se pedirá a nosotros. No es una cosa Muy interesante. Perdón, entonces por lo tanto les ruego por favor que ya que no nos queda más remedio que tenerlo que hacer en este salón de manera improvisada y de forma un tanto poco protocolaria para esta docta casa que tiene 100 y pico años y donde ha sido la casa de todos y de todas las palabras, y nos vemos aquí como estamos, si estuviéramos en la Puerta del Sol, cosa que me parece muy respetable, pero no es para lo que habíamos venido aquí. Les digo que les recibo como hemos podido y que entiendan la situación en la que estamos, en la que más bien parece que estuviéramos tomando la plaza, que están sentados en un Ateneo científico, literario y artístico. Buenas noches, y ahora les paso a presentar a los ponentes.
segundo y hace 30 minutos. Muchas gracias por asistir, muchas gracias al Ateneo, sobre todo a Juan por este esfuerzo que está haciendo, que va a perder los nervios, le debemos unos cuantos años de vida. Porque contar hoy aquí con Sergio Latús y con Félix Rodrigo Mora, a la vista está que es un gran acontecimiento y todos queremos disfrutar. La CNT no puede permanecer impasible hasta esta situación que estamos sufriendo de crisis, de pérdida de derechos y sobre todo lo más importante, ante estas ganas de tomar las cosas en nuestras manos y resolverlas, ya, sin esperar a lo que nos digan de arriba o de más allá, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho hoy aquí? Por lo tanto, yo estoy muy contento de que ya se haya resuelto también. Vengo desde Extremadura, no me lo esperaba, ya hacemos las cosas más a lo bruto todavía. Y sin más dilación voy a pasar a presentar a Serge. Serge ha venido gentilmente desde la Universidad París-Dauxet, es profesor emérito ya. Él continuó trabajos de su profesor François Pautin de los años 80 y ha desarrollado una crítica sobre todo al crecimiento económico, al desarrollo sostenible a lo largo de más de 20 y tantos libros, de los cuales se han traducido al español 7, 4 en los últimos 2 años, lo cual nos da una idea de la gran trascendencia que ha tenido esta nueva visión del crecimiento, más bien del decrecimiento, para el siglo XXI. Posteriormente va a intervenir Félix Rodrigo Mora, activista y escritor español de Soria, más concretamente. Su producción literaria es muy amplia, desde aspectos políticos, filosóficos, del medio rural, agronómico, y yo he encontrado, repasando sus obras, nexos de unión muy interesantes en torno a, sobre todo, la sencillez, la simpleza, la manera de resolver las cosas, adaptándolos a lo que tenemos, y es lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿vale? Esto es de crecimiento, sencillez voluntaria, como lo queramos llamar, en estado puro. No se ha podido desarrollar en la zona grande, pues lo desarrollamos aquí. Adaptar los edificios a las personas, no las personas a los edificios, ¿de acuerdo? Y sin más dilación, interviene Serge, Teresa nos va a ayudar con la interpretación, así que tenemos que estar muy callados para que todos nos enteremos bien, ¿vale? Buenas noches a todas y todos. Pero no hablar en español porque no soy capaz, pero en francés Teresa la traducción. Je pense que tous qui êtes venus ici, vous savez plus ou moins ce qu'est le projet de la décroissance, c'est-à-dire le projet de construire une alternative à cette société de croissance qui nous mène à la catastrophe. Bien, creo que todos los que estáis aquí sabéis en qué consiste este proyecto de crecimiento. Es un proyecto para construir una alternativa a esta sociedad del crecimiento que nos está conduciendo al desastre. Aujourd'hui, on parle, le mot décroissance est seulement un slogan pour mettre en cause cette logique du toujours plus qui nous amène au dérèglement climatique, à tous les problèmes que nous connaissons. Mais derrière ce slogan, c'est le projet de construire une société, on peut le dire comme Tim Jackson, une société de prospérité sans croissance, ou comme je préfère le dire maintenant, une société d'abondance frugale. Bien, el término de crecimiento se ha convertido un poco en un eslogan para cuestionar simplemente una lógica de cada vez más y más y más y tener más que nos conduce pues al cambio climático y a todos los problemas que también conocemos. En realidad yo lo que quisiera, lo que propugno es construir una alternativa, una sociedad que yo llamaría de la prosperidad frugal, es decir, de la prosperidad sin crecimiento. Beaucoup d'entre vous connaissent le livre La Apuesta al Decrecimiento, où la proposition se fait à partir c'est devenu assez connu maintenant, du cercle des 8 R. Bien, muchos de vosotros conoceréis el libro de La Apuesta por el Decrecimiento, que se basa en el círculo de las 8 áreas. Revaloriser, rivalidad,
reconceptualiser, restructurer, redistribuer, relocaliser, réduire, réutiliser, recycler. El círculo de las 8 R sería revalorizar, reconceptualizar, reestructurar, redistribuir, relocalizar, reducir, reutilizar, reciclar. Le prochain livre qui va sortir bientôt chez Icaria s'appelle Prolonge le projet vers une société d'abondance frugale. Y el próximo libro que va a publicar Icaria y que es una prolongación de este proyecto se llama precisamente Hacia una sociedad de prosperidad frugal. Mais dans le contexte actuel, les gens disent bon, c'est très joli votre projet, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour sortir de la crise, pour faire face aux politiques néolibérales d'austérité qui sont un peu partout, qui étranglent la Grèce, puis le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France, tous les pays d'Europe. Bien, mucha gente ahora mismo dice, bueno, todo esto es un proyecto muy bonito, pero ¿qué propone usted ahora mismo para salir de la crisis, para combatir las políticas neoliberales de austeridad que en este mismo momento están estrangulando a Grecia, a Portugal, a España e incluso a Francia? Alors, il y a quelques semaines, j'étais à Athènes, juste avant l'explosion des mouvements des indignés athéniens, et j'ai fait une conférence à Athènes au Polytechnikos. Alors là, on avait eu la salle, l'université athénienne était en grève, mais ils avaient ouvert la salle, et une salle immense qui avait plus de 1000 places. Il y a un enthousiasme extraordinaire. Hace unas pocas semanas estuve en Atenas para hacer una exposición precisamente ante los indignados antes de que empezara la explosión del movimiento de los indignados en Atenas. Fui a dar una conferencia al Politécnico. Ahí sí que tuvimos la sala. La universidad estaba en huelga, pero de todas maneras nos abrieron una sala con más de 1000 plazas. Alors après, les députés européens verts, le parti vert grec, ont organisé à Bruxelles, dans le bâtiment du Parlement européen, un débat sur les solutions à la situation pour la Grèce. Et donc ils m'ont invité à venir dire quelles solutions Estamos intentando trabajar, gracias. Los eurodiputados verdes organizaron una conferencia en Bruselas, en el Parlamento Europeo, pues partiendo del tema de Grecia para discutir cuáles podían ser las soluciones a la situación actual de Grecia. Y me invitaron para decir qué soluciones se podían proponer desde esta perspectiva del decrecimiento. Alors, j'avais intitulé mon intervention « La double imposture de la relance ». Alors ça c'est un problème, parce que c'est un mot qui n'existe dans aucun dictionnaire français. Y yo titulé mi intervención La doble impostura de la reactivación, lo cual es un problema porque es una palabra que no viene en ningún diccionario. Et ce mot, ce néologisme relance est inventé par celle qui est maintenant la présidente du Fonds monétaire international, qui était ministre de l'économie de la France, Madame Christine Lagarde. Este término nuevo de reactivación lo acuñó la señora Christine Lagarde, que fue ministra de Economía en Francia y que ahora es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Alors Madame Lagarde était très fière de cette invention sémantique. Relance, c'est la contraction de rigueur et relance. Y la señora Lagarde estaba muy orgullosa de haber hecho esta innovación lingüística a partir de la fusión de los términos rigor y reactivación. Alors, la double imposture de la relance, pour les partisans de la décroissance, ça veut dire que nous refusons à la fois l'austérité, la rigueur, mais nous refusons aussi la relance de la croissance. Y la doble impostura de esta reactivación para nosotros, los partidarios del decrecimiento, es que rechazamos desde luego la austeridad y el rigor, pero también rechazamos el concepto de reactivación. Alors, pourquoi nous refusons, si nous sommes, évidemment c'est un défi de soutenir une telle position, parce que si nous étions seulement dans le refus de l'austérité, nous aurions des alliés
d'extrême gauche, mais tout de même des alliés. On trouve des choses comme ça à l'heure actuelle en France. Un mot d'ordre qui a du succès à l'extrême gauche, c'est démondialisation, contre la mondialisation. Es una postura que constituye un verdadero desafío, porque si nos limitáramos a rechazar la austeridad, tendríamos aliados en la extrema izquierda. En Francia, por ejemplo, ahora hay una consigna que es la desmundialización contra la mundialización. Ça a été récemment porté par, au sein même du Parti Socialiste, par Arnaud Montebourg, qui a eu 17% des voix aux primaires, et en dehors du Parti Socialiste, par Jean-Luc Mélenchon, de la gauche, parti de la gauche, Die Linke. Esto lo ha propugnado la extrema izquierda, lo ha propugnado incluso dentro del Partido Socialista Arnaud Montebourg, que consiguió un 17% de votos en las primarias del Partido Socialista francés hace poco, y también más a la izquierda Jean-Luc Mélenchon en Francia también lo ha propugnado. Et sur le plan théorique, il y a un certain nombre d'économistes en France. Ceux qui lisent le monde diplomatique, les connaissent, c'est Frédéric Lordon, Emmanuel Todd, il y en a encore d'autres comme ça. Y hay teóricos de la economía que también propugnan esta idea. Quienes lean el periódico Le Monde Diplomatique conocerán a Frédéric Lordon o a Emmanuel Todd, por ejemplo. Évidemment, un partisan de la décroissance, s'il était partisan de la relance, serait en pleine incohérence et en pleine contradiction. Pero evidentemente un partidario del decrecimiento, si fuera partidario de la reactivación, estaría en plena incoherencia y contradicción. Alors là, sur cette position, alors je risque, c'est dangereux parce que je risque de parler 2 heures. Bueno, esto tiene peligro porque ahora me puedo enrollar durante 2 horas. Alors, sur cette ligne-là, surtout en contexte de crise, il n'y a plus personne. En période de prospérité, on dit on peut ralentir la croissance. Maintenant, dans la crise, maintenant, croissance. Tous les chefs d'État qui se sont réunis à Copenhague, qui disaient il faut diminuer l'émission de gaz à effet de serre, etc. Maintenant, ils ne disent plus rien, il faut à tout prix relancer la croissance. Bien, el problema es que en tiempos de crisis, defendiendo el decrecimiento, te quedas absolutamente solo, porque mientras hay crecimiento, la gente pues dice, bien, sí, los políticos, efectivamente hay que reducir la emisión de gases de efecto invernadero, etc. Pero ahora mismo, en esta situación de crisis, la gente lo único que quiere, lo único que vende es reactivación. Alors, sur cette ligne, bon, on devrait trouver les verts, mais même les verts, on ne les entend pas beaucoup, et ils sont pour arrêter la croissance, mais à long terme. Mais dans le court terme, donc on est pratiquement dans une position extrêmement fragile, extrêmement minoritaire. En esta línea deberíamos coincidir con los verdes, pero a los verdes ahora no se les oye. O sea, los verdes sí que propugnan terminar con el crecimiento, pero a largo plazo. A corto plazo no hay lo que propugnan, con lo cual estamos completamente solos. Alors, donc, contre la rigueur et contre l'austérité, je suis convaincu, je l'ai dit aux Grecs, on ne résoudra pas la crise grecque sans résoudre la crise de l'Europe, et je pense même qu'on ne résoudra pas la crise de l'Europe et de l'euro sans résoudre la crise civilisationnelle, parce que nous sommes non seulement face à une crise financière qui a éclaté en août 2007, à une crise économique qui a éclaté en septembre 2008, mais depuis longtemps nous sommes dans une crise écologique, une crise sociale très forte, surtout avec le triomphe du néolibéralisme avec Reagan et Thatcher, et une crise culturelle depuis 68. Finalement, nous sommes dans une crise de civilisation. Contra esta política de rigor y de austeridad, si lo decía hace poco a los griegos, no conseguiremos resolver la crisis de Grecia, no conseguiremos resolver la crisis del euro y la crisis europea, pero tampoco conseguiremos resolver la crisis europea sin resolver la crisis de civilización, porque esto es realmente lo que estamos viviendo.
viviendo. No es solamente una crisis financiera como la que se declaró en agosto de 2007, no es solamente tampoco la crisis económica que estalló a partir de septiembre de 2008. No es tampoco solamente una crisis ecológica, medioambiental que venimos arrastrando desde mucho antes. Es una verdadera crisis social, una crisis cultural que arranca ya desde mayo del 68 y una crisis social agravada además por el triunfo de las políticas neoliberalistas desde tiempos de Reagan y de Thatcher. La relance préconisée par Madame Thatcher, mais aussi par tous les responsables gouvernementaux, c'est essentiellement la reprise de cette économie de casino, c'est-à-dire on va dépenser des milliards pour sauver les banques, et c'est l'austérité pour tous. C'est seulement la relance pour les profits et c'est l'austérité pour les masses. Esa reactivación que propugnaba la señora Thatcher, pero no solo la señora Thatcher, sino todos los responsables de gobiernos, consiste en salvar esa idea de reactivación de la economía de casino, es decir, gastar miles de millones de euros en rescatar a los bancos y mientras tanto imponer la austeridad para todos, es decir, solamente reactivación para los más ricos. On voit bien avec ce qui se passe en Grèce que cette austérité entraîne une politique déflationniste qui ne fait qu'aggraver les déficits. On est dans un cercle vicieux, infernal. La situation ne peut être qu'aller toujours plus vers la catastrophe. Como podemos ver perfectamente en Grecia, esta política de austeridad instaura una política de deflación que agrava todavía más el déficit y que instala un círculo vicioso que solo nos hace cada vez más prisa hacia el desastre. Alors quand on demande aux partisans de la décroissance comment résoudre le problème de la dette, la première réaction c'est de dire la dette, il ne faut pas la payer. Il faut faire décréter la banqueroute de l'État. Ça n'est ni la première banqueroute importante dans l'histoire, elle a eu lieu en Espagne, c'est celle de Charles Quint. Et depuis, et c'est les banquiers génois qui ont perdu leur argent. Depuis l'époque de Charles Quint, il y a eu des quantités d'États qui ont fait banqueroute et le monde n'en est pas mort. Bien, entonces cuando preguntan a los partidarios del decrecimiento cuál sería la solución al problema de la deuda, la solución que propugnamos es sencillamente no pagar. Declarar la quiebra del Estado. Y no sería la primera vez que se declara la quiebra de España, de un Estado. La primera vez que sucedió aquí en España fue Carlos V, y en tiempos de Carlos V el Estado quebró y fueron los banqueros genoveses los que corrieron con las pérdidas. Desde entonces ha habido muchísimos estados que han ido a la quiebra y el mundo no ha desaparecido por ello. Alors on a des exemples beaucoup plus récents et intéressants. D'abord, il y a le cas dont on ne parle pas, mais qui fait partie quand même de la zone européenne, le cas de l'Islande. L'Islande a refusé, ce n'était pas vraiment la dette publique, c'était des dettes à l'égard des banques, mais garanties par l'État, a refusé de payer, de rembourser les banquiers et l'État hollandais et anglais. Après, on a fait un référendum par deux fois, le peuple islandais a refusé, et on ne peut rien faire. Hay ejemplos más recientes de los que no se habla. Está el caso de Islandia, por ejemplo. En Islandia no se trataba exactamente de deuda pública, se trataba de deudas a los bancos con garantía del Estado. Se hicieron dos referéndums, dos veces el pueblo dijo que no quería reembolsar esas deudas y sencillamente no se reembolsaron. On a un autre cas très intéressant d'un petit pays européen qui fait partie de l'Europe, mais qui ne fait pas partie de l'euro, et qui en plus a un gouvernement quasi-fasciste. C'est le cas de la Hongrie, la Hongrie a décidé de faire payer une partie de la dette aux banques, de taxer les banques. Ça fait hurler le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, mais ça ne change pas. La Hongrie continue à fonctionner, ce n'est pas une révolution. Tenemos otro caso muy interesante de un pequeño país de Europa que no forma parte de la zona euro. Es el caso de Hungría, que tiene un gobierno casi fascista y sin embargo han creado un impuesto especial para los bancos para que contribuyan a resolver la crisis. El Fondo Monetario, el Banco Mundial han puesto el grito en el cielo, pero no pasa nada. Hungría sigue funcionando. Et puis on a un exemple extraordinaire aussi. En 2002, avec la crise du peso en Argentine, l'Argentine a répudié sa dette et l'Argentine n'a pas été mise au banc des nations, même malheureusement d'ailleurs, parce que quelques années après, tout a repris comme avant. Mais pendant quelques années, le peuple argentin s'est auto-organisé et avec des monnaies parallèles, des monnaies de pacacones, des monnaies des créditos, et des marchés d'échange de troc. Tenemos
ejemplo, también en el año 2002, la crisis del peso en Argentina, bueno, pues Argentina repudió su deuda y no por ello se proscribió a Argentina dentro de los países, lo cual fue una pena porque a los pocos años volvieron a funcionar como antes. Sin embargo, durante ese periodo el pueblo se autoorganizó, se crearon monedas paralelas, los patacones, los créditos, se organizó un trueque y así salieron adelante. Au minimum, la première chose à exiger, c'est un audit de la dette. La commission appuyée par un collègue belge, Éric Toussaint, qui est un peu partout, un audit de la dette, voir quelle partie de la dette il serait raisonnable de rembourser et quelle partie n'est pas raisonnable de rembourser. Et aller vers une restructuration, c'est-à-dire on annule 40, 50, 60% de la dette. En primer lugar, lo que sería lógico pedir sería una auditoría de la deuda. Es lo que está reclamando un colega belga, Éric Toussaint. Es decir, veamos primero qué parte de la deuda es razonable devolver y qué parte no. A lo mejor hay que descartar un 40, un 50, un 60% de la deuda. Mais cette politique, bien sûr, se heurte au veto de ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire Fonds monétaire international, Banque mondiale et Commission européenne. Donc pour faire quoi que ce soit à l'heure actuelle, c'est malheureux peut-être pour un Européen, mais il faut sortir de l'euro, probablement à terme sortir de l'Europe, parce que cette Europe de marché, on ne peut plus la faire fonctionner. El problema es que cualquier intento de solución choca con la posición de lo que se ha dado en llamar la Troika, que es el trío formado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Europea. Entonces, desgraciadamente para los europeos, la única manera de encontrar una solución será salir del euro y probablemente con el tiempo salir de Europa, de la Europa de los mercados, que no puede funcionar. Bon, sur ce point, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça, mais il y en a tout de même, y compris des économistes de renom, même qui ont eu le prix Nobel, comme Joseph Stiglitz. Mais le problème, c'est que nous, partisans de la décroissance, on va beaucoup plus loin, c'est qu'on dit il faut refuser l'austérité, ça on est d'accord avec eux, ils sont d'accord avec nous. Mais nous on dit il faut aussi refuser la reprise de la croissance, la relance. Bien, en esto hay poca gente realmente que defienda esta postura. Hay algunos economistas, entre ellos algún premio Nobel, como Joseph Stiglitz, con quien podemos estar de acuerdo. Sin embargo, los partidarios del crecimiento vamos más allá. Es decir, estamos de acuerdo con ellos en decir que no queremos austeridad, pero es que nosotros también decimos que no queremos reactivación. Parce que propose Stiglitz, qui est très sympathique au-devant, ce qu'il propose, c'est tout simplement de mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, c'est-à-dire d'appliquer des recettes, des vieilles recettes qui ont été efficaces dans les années 30, des recettes keynésiennes, à une situation totalement nouvelle et totalement différente. Bien, porque ¿qué es lo que propone Stiglitz? Que por lo demás es un encanto. Pues pretende poner vino nuevo en odre vieja, es decir, aplicar las recetas keynesianas, las fórmulas que funcionaron hace 30 años, a la situación actual que es totalmente nueva. Et quand ce sont les partis sociodémocrates européens qui se sont couchés devant tous les diktats du néolibéralisme, cette politique qui n'est pas souhaitable, parce qu'à cause de la crise de l'environnement, mais elle n'est pas non plus possible, elle n'est pas non plus vraisemblable. Il n'y a aucune chance pour que le prochain candidat, ce qui sera probablement le prochain président de la République française, que ce soit Madame Aubry ou que ce soit Monsieur Hollande, applique une politique qui soit radicalement différente et d'ailleurs qu'ils aient le courage de sortir de l'euro et de faire vraiment entreprendre vraiment une voie différente. De todas maneras, bueno, pues va a ser muy difícil que lo consigamos, porque todos los partidos socialdemócratas en Europa se han mostrado, se han sometido a todas las exigencias del neoliberalismo, y todo esto nos lleva a una política indeseable e imposible. Es decir, la crisis medioambiental hace que sea inviable, de todas maneras no es ni posible ni verosímil que haya realmente reactivación o que eso sea una solución. No existe ninguna posibilidad de que el próximo candidato socialista, que probablemente también sea el próximo presidente de Francia, ya sea la señora Aubry o el señor Hollande, pueda aplicar una política diferente o tenga el valor, por ejemplo, de salir de la zona euro. Alors là, on arrive au point le plus difficile, Igrodus, Xaltus, dire, mais alors, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre la misère qui est engendrée par cette situation? Il y a de plus en plus de gens qui souffrent.
chômage, etc. Y con ello llegamos al punto álgido de la cuestión, es decir, ¿qué proponen ustedes para resolver la miseria que está causando cada vez más desgracia, afectando a mayor número de gente con el aumento del desempleo? Donc là, ce n'est pas un programme de construction finale d'une société décroissante, c'est forcément un programme de transition. On ne peut pas abolir comme ça le travail du jour au lendemain, donc il faut recréer des emplois pour pouvoir redonner des revenus à des millions de gens qui sont dans le chômage, dans la difficulté. Entonces, evidentemente, esto no sería ya un programa para construir una sociedad final de crecimiento, sino que sería un programa de transición. No se puede abolir el trabajo directamente ahora. Habrá que reconstruir el trabajo, habrá que devolver a la gente la posibilidad de tener unos ingresos. Alors, notre proposition tient en 4 points. Premièrement, la relocalisation. La relocalisation, c'est une autre façon de dire la démondialisation. Relocaliser tous les emplois. Nous avons détruit tout le tissu productif pendant les dernières années. Bien sûr, il faut reconstruire le sens de la vie locale, reconstruire l'économie locale. Il n'y a pas 36 moyens, il faut créer des barrières protectrices. Protectionnisme social et écologique. Pas contre les autres, car la mondialisation a été un jeu de massacre. Nous avons détruit les artisans et les paysans chinois, etc., qui sont dans la souffrance, et eux, à leur tour, évidemment, ils ont détruit nos emplois. Bien, nuestra propuesta se basa en 4 puntos. El primer punto sería la relocalización, que es otra manera de decir desmundialización. Es decir, que recuperar todo ese empleo que hemos perdido, hemos destruido el tejido productivo, tenemos que reconstruir la economía local y para conseguirlo pues solo hay una manera, que es volver a levantar barreras protectoras, es decir, practicar un proteccionismo ecológico y social, porque la mundialización se ha hecho machacando, o sea, nosotros no queremos ir contra nosotros, ha sido la mundialización la que ha arrasado, la que ha machacado al artesano chino e indio, que ahora a su vez están destruyendo el empleo en Europa. Entreprendre un grand programme de reconversion des activités nuisibles, comme l'armement, reconversion comme la publicité, reconversion des activités qu'il faut modifier, comme les constructions automobiles, développer des transports collectifs et pas les transports individuels, reconvertir l'agriculture, au lieu d'avoir une agriculture productiviste qui empoisonne les gens à base de pesticides et d'engrais chimiques, revenir progressivement à une agriculture paysanne qui créera des millions d'emplois. Luego lo que hay que hacer es lanzar un ambicioso programa de reconversión, reconvertir todas las actividades nocivas, como por ejemplo la industria armamentista o la publicidad, reconvertir la industria del automóvil y desarrollar el transporte colectivo, reconvertir la agricultura extensiva, industrializada, que nos envenena a todos con productos químicos, ¿no? Pesticidas, abonos y demás, y reconvertirlo en una agricultura campesina que crearía millones de empleos. C'est aussi une reconversion écologique. Alors la reconversion écologique, elle est bien dans le programme en partie des socialistes, mais aussi des Verts. Seulement, cette reconversion écologique, elle est possible seulement si on sort de l'euro, et ça, ils ne le disent pas. Y, por supuesto, una reconversión medioambiental. Y esta reconversión medioambiental sí que está en el programa del Partido Socialista y en el programa de los Verdes. Lo único que ocurre es que esta reconversión medioambiental solo es posible saliendo del euro, y eso no nos lo dicen. Troisième chose qui fait partie aussi des 8 R, réduire la durée du travail. Et évidemment, on est dans une situation totalement stupide où il y a des gens qui travaillent 10 ou 15 heures par jour, beaucoup trop, et d'autres qui n'ont pas de travail, alors qu'il faudrait que tout le monde travaille pas beaucoup, pas trop. Donc nous disons, travaillez moins pour travailler tous, partager le travail. On pourrait dire aussi, contrairement au slogan de notre président qui disait « travailler plus pour gagner plus », en fait, ça a été « travailler plus pour gagner moins ». On dirait « travailler moins pour gagner plus », ça serait plus intelligent. Mais surtout, pour les décroissants, c'est travailler moins pour vivre mieux, pour retrouver le temps de vivre. Bien, la tercera R de nuestro círculo de las 8 R sería reducir el tiempo de trabajo, porque vivimos una situación absolutamente estúpida, que hay gente que trabaja 14 o 15 horas diarias y gente que no tiene trabajo, que no trabaja nada. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar todos poco.
trabajar menos para trabajar todos, compartir el trabajo. Y a diferencia de lo que decía aquí el presidente, de trabajar más para ganar más, no, vamos a trabajar menos para ganar más, eso sería muchísimo más inteligente. Pero lo que decimos los partidarios del decrecimiento es trabajar menos, no para ganar más, sino para vivir mejor, para recuperar el tiempo necesario para vivir. Et enfin, quatrième point, on a la domination du système financier a délégitimé totalement non seulement le protectionnisme, mais un autre phénomène, un autre levier qui a été à la base de la prospérité des années d'après-guerre, qui est tout simplement l'inflation, c'est-à-dire la perte de valeur progressive de la monnaie. Pas une inflation énorme, qui serait dramatique, mais ce que Keynes, qui n'était pas un décroissant préconisait a gentle rise of price level, c'est-à-dire une augmentation modérée des prix qui engendre ce qu'il appelait, et qu'il considérait comme souhaitable, l'euthanasie des rentiers. Mais les rentiers d'aujourd'hui, ce sont les fonds de pension, ce sont les fonds spéculatifs, les hedge funds, ce sont toute la sphère financière. Y el cuarto punto es la dominación que ejerce el sistema financiero en la actualidad y que ha deslegitimado no solamente el proteccionismo, sino también otra palanca de prosperidad importante, una palanca que permitió el desarrollo de la posguerra, que es la inflación suave, una inflación moderada como la que preconizaba Keynes, es decir, una pérdida paulatina de valor que lo que hace es provocar una eutanasia suave de los rentistas. ¿Quiénes son los rentistas ahora mismo? Los fondos de pensiones, los fondos especuladores, los hedge funds y demás. Alors, pour conclure, je ne vais pas prétendre que ce programme est facile. Je ne vais pas dire qu'avec ce programme, il ne faudra pas des larmes, de la sueur et du sang, comme disait Winston Churchill au début de la guerre. Hein. Mais des larmes, de la sueur et du sang, nous les avons déjà. Seulement, nous n'avons pas l'espoir. Au moins avec ce programme, qui bien sûr suppose du courage, parce qu'il faudra affronter l'opposition de tous les gens qui n'ont pas intérêt à ce que ce programme se mette en œuvre, donc ce sera difficile, mais au moins au bout du tunnel, il y a l'espoir. Et je crois que c'est très important. Bien, no pretendo en absoluto que este programa sea fácil. No digo que no vaya a necesitar lágrimas, sudor y sangre, como decía Winston Churchill al principio de la guerra. Lo que quiero decir es que las lágrimas, el sudor y la sangre los hemos dado ya. Pero sin embargo lo que no tenemos ahora mismo es esperanza. Evidentemente para poner en marcha este programa hará falta valor, porque chocaremos con la posición de toda la gente a quien no le interesa, toda la gente que saldría perdiendo con este tipo de funcionamiento. Pero por lo menos al final del túnel habría una esperanza. Alors, ça n'est pas un programme contre l'Europe, on n'est pas contre l'Europe, on est contre cette Europe des marchés, contre cette Europe qui a toujours été une Europe pour les firmes multinationales, une Europe qui n'a jamais été pour les Européens. Nous sommes évidemment pour reconstruire, si possible, une fédération de régions européennes qui irait dans cette direction d'une société d'abondance frugale ou de prospérité sans croissance. Evidentemente esto tampoco es que sea un programa contra Europa, es un programa contra esta Europa de los mercados, que nunca va a ser satisfactoria para los europeos. Nosotros lo que queremos es reconstruir alguna forma de federación de las regiones europeas en ese sentido, en el sentido de una sociedad de la abundancia frugal o de la prosperidad sin progreso. Gracias. Ahora va a intervenir Félix Rodrigo Mora, ¿de acuerdo? Luego habrá un turno de réplica entre ellos dos, breve, y posteriormente al final habrá debate, ¿vale? Entre todos. Félix Rodrigo. Buenas tardes. A pesar de que he leído bastantes de los libros de Serge Latouche, he tomado nota de lo que decía y he llegado a la conclusión que ya tenía previamente, ¿no? Que cuando uno se enfrenta a una argumentación que es plástica, que cambia según las circunstancias sin dejar de ser ella misma,
y que nunca es clara ni explícita, ni menos aún rigurosa en muchos de los asuntos que dice, es difícil rebatirlo. Por eso mismo he preparado un texto que he distribuido antes, que en realidad no es el contenido de lo que voy a decir ahora, pero sí es una reflexión en conjunto sobre lo que es la nueva teoría salvacionista, que es el decrecimiento. El decrecimiento es una teoría para la salvación de, bueno, pues en principio Europa y luego el resto del mundo, y como todas ellas nos promete todo, es decir, los lobos van a quedar satisfechos y los corderos sanos y salvos. Lo primero que deberíamos hacer en una situación tan difícil como la actual es exigirnos rigor. O sea, yo no soy capaz de decir nada de toda la cantidad de propuestas y contrapropuestas de tipo económico que hay hoy, en donde se mezcla el keynesianismo con cosas súper rancias, se traen ejemplos históricos como el de la quiebra del Estado castellano con Carlos V, que, bueno, que tiene muy poco que ver con nuestra época, y desde luego aquello no afectó para nada al proyecto imperial de los Austrias. O sea, que no entiendo esa propuesta que aportaría. El texto que he repartido es un intento de estudiar con rigor los problemas de hoy, considerando mis dos libros de economías, sobre todo Crisis y Utopía en el siglo XXI y El giro estatolátrico, repudio experiencial del estado de bienestar. Pero sí intentaré empezar por una pregunta clave. ¿Qué crisis está? Sergio ha hablado básicamente de dos cuestiones. Muy poco de ecología, lo cual me ha sorprendido, porque al fin y al cabo el decrecimiento es una teoría sobre el medio ambiente, y mucho más de economía. Pero se agota la crisis actual en esos dos aspectos. No podemos señalar otra crisis más que esa. Ahora mismo aquí, en los últimos meses, estamos viviendo una crisis política pura, específica, que es la crisis del parlamentarismo. La crisis del parlamentarismo es causa y consecuencia del movimiento 15M. Es decir, aquí hay una crisis del sistema de dominación. El proyecto político que se hizo en 1974-78 por una alianza entre el Estado franquista y el Partido Comunista, que eso fue ni más ni menos, pues ahora ha entrado en crisis. Es decir, se habla de que hay que reformar la Constitución, de que hay que ponerla, de que hay que quitarla. Por lo tanto, señalaría una tercera crisis, que es una crisis política. Y eso es fundamental, porque la crisis política es el triunfo de la libertad. La crisis de los sistemas de dictadura es la posibilidad de un triunfo de la libertad. A mí me sorprende que el decrecentismo, como teoría, no diga nada en contra del Parlamento, no digan nada. Nosotros, aquí en la experiencia callejera, hemos llegado a unas conclusiones muy claras. No al parlamentarismo, sí a un gobierno por asamblea. Entonces, de hecho, es en ese contexto donde tenemos que situar los remedios económicos y ecológicos. Es decir, tenemos que situarlos sobre una base política. Sin embargo, Latouche insiste en o bien ignorar el parlamentarismo o bien basarse en él. Por ejemplo, hay un texto suyo muy curioso en el que dice que hay un parlamentario en Italia que ha aceptado las tesis decrecentistas, y entonces ¿qué? Es decir, ¿realmente va a surgir un partido decrecentista? ¿Vamos a tener una mayoría parlamentaria decrecentista? ¿Ese es el sistema? Bueno, yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero volver a lo que fue la esencia positiva del 15M, que es parlamentarismo no, asambleas sí. Dicho de la manera más simple posible. Eso no se ha dicho. Pero veamos, la crisis actual, como expongo en mi libro Crisis y Utopía en el siglo XXI, es mucho más de lo que se ha dicho acá. Es decir, no podemos concentrarnos en la crisis económica, no podemos enloquecernos con si vamos o no a cobrar las pensiones, porque antes de la crisis económica había tres crisis sustantivas, que es la que están marcando nuestra época. En primer lugar, la crisis de la libertad. En segundo lugar, la crisis de la esencia concreta humana. Y en tercer lugar, la crisis de la civilización. En ese contexto hay que situar una cuarta crisis más, que es la crisis de Occidente. Observar que en realidad lo que está en quiebra económicamente o en semiquiebra, tampoco hay que ser alarmistas, es Occidente. El resto del mundo le va bastante bien, China crece muy deprisa, incluso Turquía crece muy deprisa. Por lo tanto, si queremos
autorrecetarnos algún remedio fácil y indoloro por el cual todo pueda resolverse sin que tengamos que hacer nada especial, podemos escoger en todo el recetario que está saliendo por ahí, pues no sé, hay montones de recetas, salir del euro, entrar en el euro, no sé qué. Todas estas cuestiones, bueno, ¿qué objetividad, qué rigor tienen? Recuerdo que una revista hace poco preguntó a 4 premios Nobel que cuáles eran sus fórmulas, entre ellos el famoso Stiglitz, para salir de la crisis. Y era curioso que los 4 decían cosas divergentes y, a mi entender, totalmente equivocadas, y me permitiría incluso decir que bastante estúpidas, ¿no? El problema de la economía no es nada más que una expresión en lo económico de los problemas políticos de civilización y de destrucción de la esencia concreta humana que se manifiesta ahí. Y solo se pueden resolver tanto los problemas económicos como los medioambientales a partir de una recuperación de los elementos sustantivos del ser humano, en primer lugar la libertad. Si no somos libres para arreglar el medio ambiente, ¿cómo lo vamos a arreglar? ¿Realmente habrá algún sistema parlamentario, algún partido político maravilloso o algún invento de esos que sea capaz de resolver el problema de la participación política de la gente de la calle en la vida política? No, no lo habrá. Por lo tanto, un sistema como el de crecimiento que no renuncia taxativamente al parlamentarismo no puede ser solución, porque quedamos a merced de las idas y las venidas ¿de quién? De los teóricos de la economía. Aquí se ha citado a Stiglitz como una autoridad. Bueno, permitir que me ría. Además de cobrar 30.000 euros por sus charlas, ese señor, ¿qué sabe realmente de economía? ¿Qué saben? ¿Qué sabe esta gente de economía? Si fueran tan listos, ¿cómo han permitido que nos metamos en este lío? Daros cuenta que detrás de eso hay cuestiones mucho más profundas de estructura. Occidente se está hundiendo económicamente y, bueno, eso es una cuestión mucho más grave de las formulitas que tal o cual genio de turno nos ofrece, o los narcóticos espirituales que se nos vende en la forma de la palabrita tal o la palabrita cual. Por lo tanto, lo primero que os animo es a que renunciemos a los narcóticos espirituales. Vamos a aceptar la realidad en toda su dureza y en toda su crudeza, con rigor. Y vamos a pensar por nosotros mismos. Yo os animaría a que nos olvidemos de los economistas. Los economistas son solo ideólogos. No hay una ciencia económica, eso es un invento absurdo. Los economistas solo venden un producto básicamente político. Y entonces, claro, yo no voy a entrar aquí a rebatir si vamos a tener un poquito menos de paro o un poquito más de paro siendo neoliberales o siendo intervencionistas o yo qué sé qué. Por ejemplo, es curioso que aquí se haya ofrecido una fórmula que, si yo he entendido bien, a pesar de la ambigüedad, es un proteccionismo. Se ha hablado de proteccionismo, ¿no? Se ha encubierto con una fórmula ecológica y tal, pero el proteccionismo realmente significa un conflicto mundial económico entre superpotencias por el mercado mundial. ¿Qué viene después del proteccionismo? Decidme qué viene después. La guerra. Viene la guerra. Entonces, esa cuestión hay que mirarla con claridad. Yo tengo que decir ahora que algunos de los libros de Sergio Latouche aquí presente me sorprendieron por el tono que tienen de narración narcotizante. Es decir, se ofrece todo. O sea, vamos a tener prosperidad y al mismo tiempo vamos a tener un medio ambiente restaurado y vamos a tener tal y tal. Eso no es posible. La condición humana no permite tantas maravillas. Tenemos que hacer elecciones y esas elecciones son dramáticas. Y estamos ante un momento dramático y tenemos que vivirlo como tal. Y eso es lo que ha significado, en definitiva, el 15M en su mejor esencia, no en lo que está pasando últimamente, que es una degradación de un movimiento por razones que en su día quizá se analicen, ¿no? Quería decir que yo tengo un texto que se llama Pensar el 15M, que pronto saldrá a la luz, hecho por un editor. Por lo tanto, yo os animo, por ejemplo, si no profundizamos en la destrucción de la esencia concreta humana, planeado por el Estado y por las multinacionales desde hace mucho tiempo, no podremos entender esta crisis económica. La destrucción del ser humano como tal tiene una repercusión económica clarísima. Tiene un motivo político. Los seres destruidos son dóciles, pero los seres destruidos no son buenos productivamente. ¿Por qué Europa es tan incompetente productivamente? ¿Por qué las potencias emergentes avanzan? Realmente están desalojando a los productos europeos del mercado mundial. Detrás de eso hay una crisis muy grave. Hay un modo de vida, un estilo de vida que no funciona. A mí me resulta muy triste ver que el 15 de octubre pasado salieron 800.000 personas a la calle. ¿Qué pedían esas personas? No pedían nada. Han salido a demostrar el pánico que nos provoca lo que se viene encima. Entonces, en un ataque de miedo van allí a ver que haya un milagro, ¿no? A ver si papá Estado se acuerda de ellas.
Pero yo me pregunto, hace 5 años, cuando todo aparentemente iba bien, y aquí se estaba destruyendo el medio ambiente a partir de un consumo frenético, de lo cual es responsable el Estado, por supuesto, y el capitalismo, por supuesto, pero también cada uno y cada una que consume, ¿dónde estaba esa gente? ¿Cómo me puedo yo fiar de una gente que ha cambiado en 4 años y qué es lo que pide ahora? ¿El retorno a la sociedad de la abundancia o un cambio sustantivo de la sociedad, del ser humano y de nuestra cosmovisión? Eso es lo que se va a poner sobre la mesa. Entonces, todas las recetas blanditas y insustanciales quedarán fuera de lugar en cuanto que la crisis actual se vaya profundizando, porque efectivamente todo, ya se ha intentado todo, primero recetas keynesianas, recetas intervencionistas del Estado. Ahora se pretende, bueno, lo que se ha dicho aquí, ¿no? Me ha dejado muy sorprendido oír que incluso se pretende el proteccionismo, ¿no? Bueno, pues después de todo eso, cuando todo eso fracase también porque no va a la raíz de los problemas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vivir nuestra época con la conciencia que es un momento crítico y tenemos suerte de vivirlo. Lo malo han sido estos 30 años trágicos desde el final del franquismo hasta hoy, en que hemos sido manejados por una socialdemocracia perversa y canalla y por todos unos grupos progresistas e izquierdistas que nos han enseñado a consumir, a ser malvados y a convertirnos en unos canallas como ellos. Entonces ahora tenemos una oportunidad de plantear las cosas de otra manera, pero empecemos por el rigor. O sea, las recetas económicas hay miles. Tengamos valor para decir, no, todo eso son, no sé, yo es que a veces me siento avergonzado de leerlas y oírlas. Todo eso es como a los niños cuando se les cuenta una historia para tranquilizarlos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las verdaderas razones de la crisis y vamos a buscar lo que hay detrás de ella, que es el elemento humano, el factor humano que se olvida sistemáticamente. Yo quiero decir que el problema fundamental del decrecimiento se podría definir de la siguiente manera. En primer lugar, olvida lo humano, solo se preocupa de la ecología. El medio ambiente, aunque hubiera un medio ambiente perfecto, en una situación de dictadura política sería aceptable. Y en segundo lugar, se olvida de la transformación integral de la sociedad, lo que yo en la hoja o en el folleto que os he dado llamo revolución integral. Hay un momento en que nuestras sociedades se están hundiendo y nada de lo que hagamos va a evitar que se hundan. Pero nosotros tenemos que aprovechar esa situación para poner sobre la mesa una recuperación total de la civilización, de la sociedad, del ser humano y de nuestra escala de valores. Y no para buscar si lo de Islandia funciona o no funciona, o si vamos a pagar la deuda o a dejarla de pagar. Porque eso no es nada, eso no es nada. Y de hecho en el fondo está el problema gordo de que hay una reorganización de los poderes económicos en el plano mundial que en un momento u otro se resolverá por medio de la guerra. Recordemos cómo se llegó a la Segunda Guerra Mundial. No es totalmente así, pero es muy probable que sea así. Cualquiera que lea un manual del ejército norteamericano dice toda la estrategia actual se dirige a la contención de China, la contención de China, la contención de China, la contención por procedimientos militares. Por lo tanto, esa es la realidad. No se trata de que vengamos aquí a ofrecer esta fórmula salvadora, sino cuáles son los hechos. Dediquemos un tiempo a estudiar la durísima realidad y luego a partir de ahí examinemos los hechos. Entonces, por ejemplo, en las 8 R's del decrecimiento y 8 de menos, en primer lugar, algo muy querido para mí, la reforestación. No existe la reforestación. ¿Por qué? Es fundamental. En la península ibérica, yo he calculado, o ponemos en lo que queda de siglo 2.000 millones de árboles de especies autóctonas, o se convertirá en un desierto. ¿Eso cómo se va a hacer? Por ejemplo, ahora mismo estamos sufriendo una ola de calor en otoño. Esta ola de calor es fatal para la regeneración del bosque autóctono, súper fatal, porque el estrés hídrico que traía el arbolado, sobre todo el más pequeño del verano, sigue en el otoño. Esas cuestiones no se pueden dejar a un lado porque son sustantivas, y de esto no se dice nada en todos los textos que yo he leído del decrecimiento. En segundo lugar, tenemos que pensar en términos de revolución integral, de transformación sustantiva del orden constituido, de las personas y de nuestra escala de valores. Todo lo demás es entrar en el juego del sistema, ofrecer esta receta o esta otra, que solo pasará un añito o dos para que eso se venga abajo. Os recuerdo que hace 2 años los listorros de la economía nos decían, no, todo esto con recetas keynesianas se resuelve, verás tú. Hicieron un año de aplicar recetas keynesianas y todavía estuvo peor todo, ¿no? Entonces dijeron, no, pues ahora vamos a aplicar recetas intervencionistas. O sea, están dando simplemente palos de ciego, no tienen ni idea. O quizás lo saben y no nos dicen qué es lo que están pensando. Puesto que los economistas básicamente son ideólogos y venden ideología.
y venden calmar a la gente y tenerla controlada mentalmente. Por lo tanto, lo que necesitamos es, vuelvo a insistir, una comprensión objetiva de lo que está pasando. Y por lo tanto, las teorías salvacionistas omniexplicativas que tienen recetas para todo deben ser dejadas a un lado y tenemos que descender a un análisis riguroso. Amigos y amigas, soy de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid. Elegido, escuchadme. Escuchadme. Señores y señoras, está autorizado en un espacio. Yo puedo entender que se ha quedado pequeño. Yo también he estado en actos y he organizado actos donde se ha quedado pequeño. Desde que estamos nosotros se organiza toda clase de actos aquí, con libertad de expresión de ideas. Pero dejadme terminar. No, señores, este es un espacio común de los socios, de convivencia y de civismo. Yo les pido ahora que por ese respeto a los socios y al civismo de un espacio común que no está autorizado y que están interfiriendo, les pido que si creen en lo que dicen y quieren que este siga siendo un centro libre y abierto para todos, les pido por favor, y se lo ruego, que ya terminen, por favor, porque hay que levantar ahora el campo. Se lo pido, os lo pido a todos. Muy mal. Creemos que el Ateneo tiene bastante razón en lo que se está diciendo. Gracias. Y ha sido comprensible a la hora de facilitar la intervención de los dos ponentes. Le acabo de pedir que tengamos 15 minutos para 4 o 5 preguntas y nos vamos. Entonces, de esta forma, todo el mundo queda tranquilo. Habéis sido muy amables con la si se organiza un pasillo para que la gente pueda entrar y salir. ¿Dónde está el problema? Un momento. El acto está organizado por la Fundación Anselmo Lorenzo y en este momento estoy yo representando. Las condiciones para terminar este acto con un mínimo de coherencia entre todos y todos salimos contentos. El Ateneo deja esto libre y ha mostrado su disposición a que haya debate. Nosotros también intervenimos un momento, 15 minutos en donde hay 3 o 4 palabras que Gonzalo ya mismo está pidiendo y nos vamos. Y yo creo que están felices todos. Evidentemente esto daría para horas, pero... Para. Bueno, esto es... Sí, termino solo, pero yo me gustaría...
chica allá atrás. Dos más, venga, dos más. Allí. 4, otro más. Allí al fondo, allí al fondo. 5. Gracias 6, por... puede ser 6. No pueden ser Vale, por favor, vale. Gracias al Ateneo por esta benevolencia y vamos a terminar lo más tranquilos que podamos. Creo que ha sido bien. Ha sido bueno. Vamos a hacer el cuento. El que haga la pregunta, que diga que se ha dicho, por favor. Que diga que se diga. Empiezas tú, por favor. Sí, para Félix, quería preguntarte, me ha sorprendido un pelín el discurso porque a pesar de reivindicar como ya lo concreto, sin embargo, no he terminado muy bien de entender, me ha parecido un poco abstracto, sin embargo, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de esa esencia humana concreta, pues a mí, no sé, no precisarla, la libertad, me parecía una esencia humana muy esencial, muy abstracta, y un discurso, es una pregunta, igual no lo he entendido bien, es la primera vez que te oigo, y un tanto idealista el discurso, ¿no? Dado que yo creo que desde una postura un poco más materialista, en el sentido marxista, tradicional, pues la economía, los factores materiales tienen un peso, a mí me parece bastante claro, y no podemos hablar de una especie de esencia humana, salvo con una pura potencia o posibilidad de concretarse de distintas maneras, según cuáles sean los elementos concretos, estos sí materiales, que los cuales se encuentre cada una de las sociedades humanas. Bueno, está más desarrollado en mi libro Crisis y Utopía en el siglo XXI, pero te diré que, vamos a ver, mira, ahora mismo ha triunfado una concepción del ser humano que es puramente somática, que es puramente zoológica, ¿no? Solamente preocupa, aquí se ha visto antes, la economía y la ecología, es decir, la economía sería el estómago y la ecología, podríamos decir, el aire limpio, ¿no? Bueno, ¿y dónde queda el espíritu de la gente? ¿Dónde quedan los factores fundamentales que nos hacen humanos? Por ejemplo, la cuestión de la verdad. Vivimos en una sociedad convertida en un gran montón de mentiras. ¿Eso no tiene importancia? O sea, yo no he visto nunca una manifestación en la calle exigiendo una sociedad que se fundamente en la verdad. No hay ninguna verdad entendida filosóficamente, sino en el sentido más elemental de la palabra verdad, ¿no? Entonces, realmente, ahora, la crisis económica está reforzando eso más todavía. O sea, ya no se habla nada más que de economía, más que de pensiones, más que de tal. Es una locura, porque realmente eso no es el fundamento. Tú hablas de marxismo. Bueno, el experimento marxista ha fracasado rotundamente. Ha fracasado. Lo material es el ser humano en el sentido de lo objetivo. Mientras el ser humano sea ser humano, tiene conciencia. Y esa conciencia hoy se ha olvidado. No hay ningún proyecto para reconstruirnos como seres humanos a partir de nuestros factores sustantivos. Pero si ese proyecto no lo hay, es imposible reconstruir una economía que funcione y una naturaleza regenerada. Eso es de sentido común. ¿Quién lo va a hacer? Los subhumanos que el sistema actual crea. O sea, nos estamos hundiendo en la dirección de ver solo economía o ver solo medio ambiente. Bueno, quien quiera seguir por ese camino, que siga. Yo no voy a ir por ese camino. Pero, ¿qué sucede? Los subhumanos zoologizados no hacen revoluciones. Por eso se va en esa dirección. Es decir, la revolución es un problema de la conciencia. Y una transformación integral es lo que corresponde en un momento en que la sociedad se desploma. O sea, ¿por qué no hablamos de otra cosa que no sea economía? ¿Por qué? O que no sea ecología. Hay muchos otros problemas. Pongámoslo sobre la mesa. Una chica por ahí atrás. Era otra, pero bueno, sí. Era otra chica. La primera cosa es, no entiendo muy bien qué cosas concretas desde el punto de vista de la esencia humana puedo hacer, según salga del Ateneo, para mejorar la sociedad. Es decir, realmente para cambiar las cosas no se puede tener al menos una mínima visión de los conceptos económicos, me parece fundamental. Y en segundo lugar, si no importa,
¿usted cree que si a nivel social no ordenásemos en qué consiste la esencia humana concreta, no llegaríamos a algún tipo de dogmatismo intelectual? Bueno, vivimos ahora en un dogmatismo económico, ¿no? Daros cuenta que eso es la esencia de la sociedad burguesa. La sociedad burguesa piensa solo en la producción, en el dinero. A mí me resulta patético, y lo voy a decir, lo tengo puesto en mi página, es patético que gente con 20 años esté pensando ya y crea que su única lucha es por las pensiones. Le quedan 50 años de aquí hasta que llegue el momento de las pensiones. No hay ningún otro problema que les pueda preocupar además de las pensiones. Me gustaría, por ejemplo, que volviéramos a leer un poema de León Felipe, donde se refiere a otra actitud ante la vida, que lo económico no es lo decisivo, que tiene que haber una voluntad de esfuerzo, una voluntad de servicio y una voluntad de heroísmo para cambiar la sociedad actual. Por ejemplo, respecto a la primera cuestión, no se trata de qué puedo hacer yo, sino toda la izquierda, toda, está defendiendo el estado de bienestar. ¿Qué significa el estado de bienestar sino una tutela del sujeto por el Estado que nos convierte en seres infantilizados? Occidente está infantilizado totalmente. ¿Quién es aquí maduro? ¿Quién es adulto? No podemos serlo porque nos llevan de la mano, nos dicen lo que tenemos que pensar. O sea, realmente la defensa del estado de bienestar, que es ahora la última locura aquí de la peña izquierdista, es la destrucción del humano en su forma más específica. Nos vamos a autogobernar, vamos a regir nuestras vidas por nosotras o nosotros, o vamos a dejarlo en manos de los altos funcionarios de sanidad, de los altos funcionarios de educación. Lo que se está pidiendo es un incremento mayor del Estado todavía. Las tendencias subterráneas que hay hoy en la sociedad occidental es más Estado. Más Estado significa más ejército, más policía, más cárceles, más adoctrinadores, más comecocos. O sea, no podemos vivir como sociedad y no como gente pobre, gente tutelada por el Estado. Eso es una revolución, porque el estado de bienestar es el Estado. Entonces, ese es el cambio. ¿Cómo vivirse en un artefacto que nos manipula? Mirad a vuestro alrededor. Hay un componente personal en la acción de autorrecuperación del humano, pero hay un componente político. Hay un componente político. Por ejemplo, las sociedades de multitudes mudas que hablan los sociólogos las ha creado el parlamentarismo, porque en el parlamentarismo la gente no habla. Solamente miramos la politiquería, ¿no? Solamente una sociedad basada en asambleas soberanas podrá hacer que recuperemos el arte de la palabra y el arte de la convivencia. La palabra y la convivencia es elemento constitutivo del humano de manera esencial, pero si nos enloquecemos con la economía, ¿a qué llegaremos? Aquí lo que se pretende es llevar una vida de cerdo, lo digo abiertamente, y la gente lo único que quiere es volver al consumo de hace 10 años. Eso es monstruoso. El consumo de hace 10 años estaba destruyendo el medio ambiente. En el texto que os he dado hay una apología bastante fuerte de los filósofos cínicos. Por favor, leerlo. Ahí ellos desprecian el consumo y consideran que los factores inmateriales son lo que construyen al ser humano. Leerlo y leer a Diógenes Laercio y así nos entenderemos. Hay un chico aquí también que ha pedido la palabra. ¿Puedes poner de pie y hablar un poco alto, por favor? Sí, para ser. Creo que lo que es nada más rápido que la economía. Todo se mueve demasiado rápido en la economía. Entonces, para mí mi posición es que creo que estamos en una especie de preguerra. Esa es mi postura. Es como si estuviéramos en 1934. Aquí en España hubo una guerra que se nos hará en 1936. Me faltan 2 años. Puede ser que estemos en el 33, estemos en el 35 o en el... estamos muy cerca, no sabemos cuánto. Pero va a haber un desencadenamiento de los hechos muy rápido seguramente. Entonces, como es muy difícil llegar a crear un partido político que al final cree el crecimiento, ¿no sería mejor realmente prepararnos para cuando llegue ese gran desencadenamiento de crisis total económica, poder realmente ser ejemplo para más gente cuando eso ocurra? Quizá a lo mejor uniéndonos todos en cooperativas, haciendo almacén de alimentos o no sé, cualquier cosa como si fuera a ocurrir realmente, que nadie sabe el futuro. Alors, je suis tout à fait d'accord avec
ce que vient de dire l'intervenant, c'est vrai. Mais je veux rebondir en même temps sur ce que disait mon camarade, là, parce que il y a l'idéologie dominante et libérale économique a tellement délégitimé le protectionnisme. Voilà, et donc on nous a mis dans la tête que le protectionnisme c'était nécessairement l'antichambre de la guerre. Parce qu'effectivement, dans les années 30, pour faire face à la crise, un certain nombre de pays se sont lancés dans une politique protectionniste pour sauver les meubles, je dirais, et certains l'ont fait de façon agressive. Il faut se rappeler que Keynes, qui était quand même le plus grand économiste du XXe siècle, Keynes disait c'est le libre-échange qui mène à la guerre, et nous le voyons encore aujourd'hui, et le protectionnisme est probablement la seule solution pour sauver la paix. Ça n'a pas réussi, ça n'a pas sauvé la paix, mais le New Deal de Roosevelt n'était pas une politique de guerre, une politique protectionniste. À l'heure actuelle, le protectionnisme est nous sommes dans une guerre, nous sommes déjà dans une guerre économique mondiale. C'est le jeu de massacre, la mondialisation, c'est la guerre économique généralisée. Le jeu de massacre, c'est le pire, c'est la guerre des pauvres. On oppose les pauvres de la Chine aux pauvres européens, etc., pour se faire la guerre entre eux, pour se massacrer. Et donc, vous avez raison, il y a une très grande menace. Le programme que je proposais, c'est un moyen pour éviter la guerre, mais probablement, si nous n'entrons pas dans cette voie-là, on n'évitera pas la guerre, ça c'est probable. Et vous avez raison, il faut préparer, il y a les mouvements qui participent tout à fait du projet de la décroissance, ce qu'en Angleterre on appelle les transition towns, le mouvement des villes en transition, qui est basé sur la résilience, c'est-à-dire la capacité d'une communauté à affronter la fin du pétrole, à affronter la montée des eaux des océans, à affronter la rupture et qui développe l'autonomie énergétique, comment la ville va pouvoir survivre en développant l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire, etc. Donc la relocalisation, ça participe de cette politique, au fond, d'autodéfense populaire, qui peut être un pas pour une autre société, et qui peut être aussi un moyen de défense face au chaos qui nous menace. Pero también reboto con lo que ha dicho antes Félix. Es verdad que existe ahora mismo una ideología dominante del liberalismo que ha deslegitimado, otra vez, no me sale esa palabra, que ha deslegitimado por completo el proteccionismo. Y nos han querido meter en la cabeza que el proteccionismo era la antesala de la guerra. Es cierto que en los años 30, frente a la crisis, algunos países adoptaron unas políticas proteccionistas bastante agresivas en plan de vamos a salvar nuestros muebles. Pero bueno, si hablamos de Keynes decía que el libre cambio conducía a la guerra y que el proteccionismo era lo único que podía salvar la paz. Cierto es que Keynes era el más grande economista que hemos tenido en el siglo XX. Cierto es que, por ejemplo, las políticas de Roosevelt no perseguían la guerra, perseguían la paz, pero no consiguieron evitarlo. Lo que sí que tenemos que entender es que esa guerra de la que hablabas, esa guerra ya está aquí. La globalización es una guerra económica, es una guerra de masacre y es una guerra que enfrenta a los pobres contra los pobres de China contra los pobres de Europa, por ejemplo, ¿no? Tiene razón en ver una amenaza tan grande y el programa que propongo precisamente sería un medio para evitar esa guerra, pero si no adoptamos este camino, no la vamos a evitar esa guerra. Hay una idea en Inglaterra, que está cobrando cierta fuerza, que lo llaman las ciudades de la transición, que se basan en la idea de resiliencia. La idea de resiliencia sería la capacidad de una sociedad, de una comunidad, de adaptarse a un cambio, de adaptarse, por ejemplo, al agotamiento del petróleo, adaptarse a la subida del nivel del mar o adaptarse a la falta de energía, desarrollando una autonomía energética o una autonomía alimentaria. Entonces eso es lo que yo he llamado relocalización. Es decir, participar todos en una política de autodefensa popular y eso quizá podría ser un paso hacia una sociedad distinta que nos sacara del caos que tenemos delante.
no haber oído a ninguno de los conferenciantes y utilizando lo que decía Félix del rigor, hablar de lo que, en mi modesta opinión y en mi modesto entender, cuando me intento entender, valga la redundancia, qué es lo que está pasando, me parece que de nuevo hay las redes sociales y los internets y esas cosas. Lo demás me parece más viejo que la tos. Y creo que en rigor lo que pasa es aquello que ya hablaba el payador hace tanto tiempo. La causa de todo es que unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. Y me llama la atención que ninguno os hayáis parado a ver el problema ahí. Porque yo me pregunto, ¿qué es lo que pasó en el 2007 que lo diferenciara tanto del 2006? ¿Ha habido una epidemia de escarabajo y se terminó con las patatas, como en Irlanda? ¿O explotó un volcán y ocultó el sol durante 6 meses? ¿Ha habido algún problema de ese tipo? No. ¿Qué ocurrió en 2007? Que hubo una serie de cuentos de cuentas. ¿Para qué? Para hacer que en el mundo entero se trabaje más, se cobre menos y en peores condiciones. Es decir, lo único que hay de crisis es un ajuste de cuentas, puro y duro. Y yo sencillamente lo que les plantearía a los conferenciantes es si no piensan o no consideran que como receta, valga el tema de usar la R, yo creo que es más que suficiente con una sola: el reparto del trabajo y la riqueza, creando una economía autogestionada, controlada por una organización política, en el sentido del 15M, de asambleas y una organización política horizontal. Bueno, mira, vamos a ver. Mientras los seres humanos seamos seres humanos, no puede haber ningún orden económico que no tenga un orden cultural, un orden relacional, porque no somos simplemente seres biológicos que nos basta con el alimento. No hay ninguna sociedad en la historia que no tenga un sustrato cultural y no responda a los múltiples problemas de la condición humana. La idea ingenua de que basta con alguna fórmula económica no funciona, no puede funcionar, salvo en un momento de una ya degradación tan enorme de los seres humanos que entonces ya no seríamos humanos. O sea, y esas ideas son profundamente preocupantes porque nos niegan la salida a la situación actual, que es entendernos en nuestra complejidad como sociedad y como seres humanos. El problema del reparto, en primer lugar, tiene que haber libertad para el reparto. Mientras el ejército esté ahí, mientras haya un aparato de Estado, ¿dónde queda esa libertad? En segundo lugar, la cuestión del reparto tiene que ir unida a una respuesta a montones de elementos complejos, de todo tipo, relacionales, emocionales, todo eso mientras seamos humanos. Desgraciadamente estamos muy deseosos de dejarlo de ser. Y entonces eso nos mete en callejones sin salida. Y en los próximos años veremos 2.000 o 3.000 recetarios para salir de la crisis económica en 2 patadas. Todos son falsos, porque todos ellos ignoran lo sustantivo. No hay un reparto que no se base en la recuperación de la libertad. El 15M, bien, pero habrá más problemas que el reparto de la riqueza, ¿no? ¿No tenemos otros problemas? Yo creo que sí, hay otros problemas. ¿Cómo organizar una sociedad libre? Una sociedad basada en la verdad y no la mentira, en la convivencia y no en la soledad. Esas cuestiones son decisivas y es una ingenuidad y es una bobada que ha metido la burguesía en la cabeza de la gente a partir de los ideólogos de la izquierda, creer que existe un remedio económico a los seres humanos, porque entonces eso significa que la teoría ultraburguesa del homo economicus es verdadera, y yo niego que lo sea. El homo económico no es un ser humano, es un monstruo. Entonces olvidémonos del homo económico si seamos simplemente seres humanos. Bueno, gracias a todos.
estoy en una posición difícil, yo quisiera estar como vosotros hasta la noche o hasta mañana escuchando, pero a la vez el Ateneo creo que ha sido benévolo en la situación que estamos para dejar este espacio. Ya, por lo tanto,